Bien, hermanos, buenos días, bienvenidos un domingo más para estar juntos y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Vamos a orar, dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, el cual, Señor, tú nos has dado, Señor, para poder reunirnos, poder también, Señor, estar congregados a través de estos medios, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de vivir un día más, Señor. Y gracias, Padre, por tu sustento, por tu dirección, Señor, porque tú nos hablas, nos instruyes, nos adviertes, nos preparas, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Ponemos nuestras vidas en esta mañana delante de ti, Señor, para rogar, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, y que tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Oramos, Dios, para que tú, Señor, seas guiando e instruyendo nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, por la enseñanza de tu palabra esta mañana, Señor, que nos advierte, nos exhorta, nos edifica, nos consuela nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Dios, que pongas cada día, Señor, a través de tu palabra, Señor, esta esperanza. Aumenta en nuestra fe, Señor. Nos llenes de tu Espíritu Santo para poder, Señor, seguir resistiendo, Señor, y seguir también, Señor, llenos de tu gracia para poder compartir con aquellos, Señor, que no tienen esperanza, con aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, con aquellos, Señor, que están alejados de ti, Señor, con aquellos, Señor, que están viviendo en un tiempo, Señor, de engaño, de mucha incredulidad, Señor, con aquellos, Dios, que están viviendo una religión, Señor, y no tienen paz en su corazón, Señor. Ayúdanos, Dios, usa nuestras vidas en este tiempo para poder alcanzar a aquellos, Señor, que no te conocen y nunca han tenido una relación personal contigo, Señor, una experiencia personal contigo. Usa nuestras vidas en este tiempo, Señor, de pandemia, de tanto dolor, Señor, de tanta aflicción, de tanto temor, Señor. Oramos, Dios, en esta hora, para que tú, Señor, uses tu iglesia en este último tiempo, Señor, en donde vemos, Señor, que las señales de tu venida, Señor, se hacen cada vez más evidentes, más claras, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana una bendición especial por cada uno. Oramos por nuestros gobernantes. Oramos, Señor, por nuestro presidente, por la Cámara de Senado, Señor, por los diputados, Señor, por todas las autoridades, Fuerzas Armadas, Señor, las cuales tú has puesto, Señor, para poder ordenar, guiar, guardar, proteger a nuestro país, Señor. Te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas dando a nuestras autoridades, Señor, sabiduría, Señor, para que ellos puedan legislar, Señor, para que ellos puedan, Señor, instruir, Señor, para que ellos puedan, Señor, guardar, Señor, proteger, Señor, a este país, Señor, y a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que están puestos, Señor, en el mundo, Señor, que tú, Señor, seas dándonos favor, guiándonos e instruyéndonos y hablando a nuestros corazones. Oramos en esta mañana, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos instruyas, que tú nos adviertas, Señor, en tu palabra y por sobre todas las cosas, podamos escuchar tu palabra con humildad, Señor. Podamos escuchar tu palabra, Señor, con un corazón atento, abierto, Señor, a lo que tú nos quieras enseñar en esta mañana. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poner en práctica la enseñanza de tu palabra. Oramos y nos presentamos a ti y rogamos tu bendición por cada uno en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces muy buenos días a todos y vamos a comenzar entonces de inmediato nuestro estudio bíblico esta mañana. Hoy nos corresponde estudiar Jueces capítulo 9. Hemos venido estudiando ya por bastante tiempo el libro de Jueces, donde el pueblo de Israel, si bien es cierto, vivía en una anarquía, en un desorden, idolatría, influenciado por pueblos paganos, el pueblo de Israel muchas veces y en muchas oportunidades se alejó de Dios, siguiendo otros dioses, dioses paganos, idólatras, que se adoraba a estos dioses de una manera inmoral. La decadencia moral del pueblo de Israel fue de mal en peor cada día, y cuando ellos estaban en situaciones difíciles, de aflicción, de dolor, viviendo crueldades por sobre ellos, entonces venían ellos y clamaban a Dios, se acordaban de Dios,
Y Dios venía y levantaba a un juez para poder liberar al pueblo. Lamentablemente, el pueblo de Israel estaba en paz hasta el tiempo en que estaba el juez dirigiendo, y cuando el juez ya no estaba o moría, entonces el pueblo nuevamente volvía a hacer lo malo a los ojos de Jehová. Nosotros habíamos estudiado en varios capítulos anteriores a este capítulo que vamos a mirar ahora, la vida de Gedeón, un hombre humilde, un campesino, un hombre insignificante a quien Dios llamó y Dios usó. Pero primero Dios capacitó, Dios entrenó, Dios se mostró a él como el Dios poderoso, como el Dios que le iba a ayudar, que le iba a instruir, le iba a guiar. Y este hombre obedeció a Dios en todo, y si tenía dudas le preguntaba a Dios, y Dios venía y se le manifestaba a él, y manifestaba su poder, y manifestaba su compañía. Dios le mostraba a este hombre que él estaba con él en todo. Así que así pudieron liberar al pueblo de Israel de las manos de Madián. Pues aquí nosotros vemos que, si bien es cierto, Dios usó a Gedeón, pero Gedeón, lamentablemente, la fama, los bienes de este mundo y muchas cosas lo alejaron completamente de Dios, terminando sus días lejos de Dios. Tal vez Gedeón, vemos ahí que él rechazó ser un rey de Israel, porque así el pueblo le pidió que fuera rey, y Gedeón rechazó ser rey de Israel. Sin embargo, lo que no rechazó fue el vivir como un rey, y eso le alejó de la comunión con Dios. Y se levanta aquí un hombre en Jueces capítulo 9, un hombre que era hijo de Gedeón. Y aquí nosotros podemos ver, a modo de introducción, que en este capítulo 9, la muerte de Gedeón, quien juzgó por 40 años al pueblo de Israel. Después de esos 40 años que vivieron en paz, el pueblo nuevamente vuelve a la idolatría, escogiendo como su dios a Baal-Berit. Este dios Baal-Berit significa su nombre Señor de un pacto, eso significa este dios pagano. Era también conocido como Berit, y este dios era precisamente adorado en la ciudad de Siquem, en donde se va a desarrollar la historia en esta mañana que vamos a mirar. Y Jehová dice que fue rápidamente olvidado por Israel, y junto con él también Gedeón fue olvidado, y toda su casa fue olvidada. Entonces Israel vuelve a la idolatría. Israel no consideró a Dios. Israel no consideró a Dios, quien Dios escuchó atentamente sus plegarias, envió ayuda, los liberó. No consideró a Gedeón, siendo un hombre campesino. Y ahora nosotros vamos a mirar aquí que Israel vuelve a la idolatría, vuelve al paganismo. Pero vamos a mirar aquí la autoproclamación de Abimelech. Abimelech fue hijo de Israel, y vamos a mirar aquí cómo este hombre se va a autoproclamar rey de Israel, y lo hizo de una manera muy sutil, muy camuflada, por decirlo así, ganando en cierta manera el favor de su gente, de su familia, ganando el favor del pueblo, como vamos a mirar aquí en detalle en esta primera parte del capítulo 9 del libro de Jueces. Ahora, vemos aquí un hecho importante. Dios no había llamado a Abimelech, Dios no llamó a Abimelech, pero sin embargo Abimelech, en su afán de poder autoproclamarse rey, vamos a mirar aquí todos los artilugios, todas las confabulaciones, las conspiraciones y todas las cosas que hace Abimelech para que el pueblo lo pudiera nombrar rey, algo que Dios no lo había llamado, algo que Dios no había hecho en él. Entonces, y como consecuencia de esto, como él se autoproclama rey, entonces, y fue rey, entonces Abimelech tuvo que sostener en cierta manera su reinado. Y esto demuestra claramente que cuando Dios no llama a personas, y hay personas que se autoproclaman líderes, la verdad es que, y no siendo llamados por Dios, es lamentable poder reconocer esto, que estas personas lamentablemente siempre tienen que sostener
tienen que sostener algo que Dios no ha levantado. Y lamentablemente, si no se arrepienten de sus pecados, porque vamos a mirar aquí que esto es pecado contra Dios, es pecado hacia Dios, algo que porque es un desafío y una rebeldía contra Dios, si ellos no se arrepienten, entonces lamentablemente también vamos a mirar aquí la tragedia. Terminan por lo general en tragedia, terminan por lo general lejos de la voluntad de Dios. Así que inmediatamente entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Jueces capítulo 9, versículo 1. Dice así: Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. ¿Qué está sucediendo aquí entonces? Recuerden ustedes que para entender aquí esto, el pueblo de Israel, la nación de Israel, ya tenía en su mente, ya tenía la idea de proclamar un rey sobre ellos. Cuando estaba el tiempo de Gedeón y cuando Gedeón los liberó de mano de los madianitas con esos 300 valientes, el pueblo de Israel vio en Gedeón un potencial, un liderazgo que los podía a ellos gobernar. Entonces la nación de Israel le pide a Gedeón que pudiera ser rey sobre ellos. Entonces Gedeón le dice: ni yo, dice, ni mi hijo, ni mi nieto, dice, vamos a ser Señor sobre vosotros. No vamos a reinar sobre ustedes. No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón, sabemos que él tenía muy claro que el gobierno sobre Israel era Dios. Dios estaba gobernando a la nación de Israel. Entonces, pero cuando Gedeón rechaza la idea de ser rey, entonces el pueblo de Israel quedó con esa idea. Quedó con esa idea en su mente de poder levantar un rey que reinara sobre ellos. ¿Cuál era el motivo posible de que Israel quería un rey sobre ellos? Para que ellos siguieran haciendo lo que ellos quisieran, con un gobierno por sobre ellos. Ahora, Gedeón, él tuvo 70 hijos. Cuando él se apartó de Dios, él se alejó de Dios, teniendo muchas riquezas, teniendo muchas mujeres. Él dice la Biblia que él tuvo 70 hijos. 70 hijos con diferentes mujeres. Ahora vemos nosotros aquí que esta historia comienza con la ambición de Abimelech. Abimelech fue hijo de Gedeón, por supuesto, y dice la escritura que él fue hijo de una concubina, dice, de Gedeón. Y la historia comienza aquí con esta gran ambición que tenía Abimelech de ser rey sobre Israel. ¿Y de qué manera, según leemos los versículos aquí, de qué manera toma ventaja aquí Abimelech? ¿De qué manera él quiere ganar ventaja? Él va a su familia, él va a los de Siquem, él va a los de la familia, a la ciudad natal, de donde era su madre, de donde eran sus familiares cercanos, sus tíos, sus familiares, sus abuelos, qué sé yo. Entonces él va ahí a Siquem, y en Siquem él comienza a ganar efectivamente el corazón de los de su familia primero. Comienza a ganar el corazón de los de su familia. Y él empieza aquí a hacer una campaña política y la idea de poder sembrar esta duda sobre el reinado de Israel de la siguiente manera. Él fue muy inteligente para hacer ver a todo el pueblo de Siquem, decirles: les quiero plantear algo. Piensen algo, decía Abimelech, piensen esto. ¿Va a reinar sobre ustedes 70 hombres? ¿Será que 70 hombres reinen sobre ustedes? Entonces plantea esta pregunta de manera capciosa
en la mente de los de Siquem y empieza su campaña. Y empieza él a autoproclamarse. ¿De qué manera nosotros podemos decir de que él está proclamándose como rey de Israel? Cuando dice él en el versículo 2, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y vuestra carne. Es decir, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Será correcto que reine sobre Israel 70 hombres? Ahora, de entre esos 70 hombres yo también puedo reinar. Y recuerden esto, no se olviden de esto, que yo soy carne vuestra, soy de su familia. Por favor, hagan correr la voz entre los de Siquem. Entonces, todos los hermanos de Abimelech comenzaron ellos a hablar, comenzaron ellos a decir, y ellos llegaron a un acuerdo, que dice el versículo 3, y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos, los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Abimelech fue muy astuto, fue muy inteligente, porque después de plantear la pregunta a los de Siquem, no les deja opción, no les deja ninguna otra opción, solo que pongan sus ojos y que piensen con el corazón de que Abimelech es parte de su familia. Fue muy astuto, fue muy inteligente. Primero para ganar el corazón de la gente, primero para ganar el corazón de su familia. Fue un hombre muy astuto. Ahora, nosotros vemos aquí que el escritor menciona esta frase que muestra de la manera que Abimelech influencia al corazón de estos hermanos, y el corazón de ellos, dice, de todos los de Siquem, se inclinó a favor de Abimelech porque decían, nuestro hermano es. Ahora, vemos nosotros aquí que en primer lugar, de acuerdo a la ley de Dios, la cual Israel se regía, o debía regirse y no lo hacía, pero la ley de Dios en cuanto a este punto de poner rey sobre Israel, decía lo siguiente en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente, Dios aquí estableciendo las normas de cómo se debía escoger un rey. Mira lo que dice, un punto importante que debemos nosotros subrayar aquí. Dice Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Requisito número 1 entonces para tener rey sobre Israel, debía ser escogido por Dios. Y aquí en este caso Abimelech no fue escogido por Dios. Sigamos leyendo en Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no os volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá sobre él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar, dice, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Segundo punto importante que el pueblo de Israel debía tener era tener la ley de Dios, copiar la ley de Dios. Copiar la ley de Dios, requisito importante. Ellos debían copiar la ley de Dios, el original,
que estaba al cuidado de los sacerdotes y levitas, y debía también el rey tener una copia, y el rey debía leer todos los días de su vida, debía leer la ley de Dios. ¿Para qué? Para tener temor a Dios, para guardar las palabras de Dios en su corazón. Entonces, requisitos importantes. Debía ser llamado por Dios. Abimelec no fue llamado por Dios. Si el rey era llamado por Dios, entonces, por consecuencia, el rey entonces debía guardar la copia y tener la copia y leer la copia de la ley todos los días. Entonces, nosotros podemos mirar que estos requisitos que Dios establece aquí para el rey no aplicaba a Abimelec. ¿Por qué razón? E insisto en esto, porque no fue llamado por Dios. Él se está autoproclamando, él se está candidateando para ser rey a través de artilugios, a través de ganar el corazón de los de su familia en primer lugar. Entonces, ¿y por qué razón? Porque Abimelec tenía una ambición en su corazón de ser rey sobre Israel, algo que, como ya vimos, Gedeón había rechazado porque Dios reinaba sobre su pueblo. Ahora, recordemos también nosotros que la misma ambición, que el mismo orgullo, la misma soberbia, antes de que el mundo fuese mundo, tuvo esa ambición Satanás, Lucifer. Cuando dice la Biblia acerca de la ambición de Satanás en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, la ambición con mala intención, la verdad es que termina muy mal. No estamos hablando que la ambición en su totalidad es mala. Cuando uno tiene ambición por el ministerio, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, si alguno tiene esa ambición buena de anhelar obispado, buena obra desea, dice. Buena obra desea, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos. Pues aquí Abimelec tiene una ambición con otro objetivo. Tiene una ambición con otra intención y no es la intención de Dios, por supuesto. Entonces Abimelec comienza a ganar el corazón de la gente, comienza a ganar el corazón de su familia para que lo puedan proclamar rey, para que difundan la voz y puedan proclamarlo rey. De esa misma manera nosotros podemos ver hoy día cómo gente que no es llamada por Dios se autoproclaman líderes, se autoproclaman pastores, se autoproclaman líderes religiosos, de lo que sea, ganando el corazón de la gente. Ganando el corazón de la gente. Vea usted, por ejemplo, en su mayoría, yo no estoy diciendo que todos los políticos son malos, hay algunos políticos buenos, que son los mínimos, pero la mayoría de políticos nosotros podemos mirar y podemos ver que muchas veces para que ellos puedan ganar sus candidaturas y ganar sus puestos en las autoridades de gobierno, ¿qué hacen? Le prometen a la gente muchas cosas para ganar el favor de la gente. Algunos le dan ciertos requisitos, ciertas cosas a la gente, algunos beneficios a la gente para ganar sus votos. Y después cuando ellos logran tener esta autoridad, muchos de ellos, como malos políticos, se olvidan de sus promesas. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren simplemente beneficiarse a sí mismos. Así es, de la misma manera es Abimelec. Y así también hay personas que no han sido llamadas por Dios. Sin embargo, estas personas comienzan a autoproclamarse líderes dentro de una congregación. Y eso también se ve mucho en las relaciones personales, en las relaciones de amistades. No solamente esto se ve a nivel de liderazgo, a nivel de grupos, a nivel de iglesia, a nivel de gobierno. No solamente se ve eso, sino que la ambición con mala intención muchas veces se ve también en relaciones de amistad, en relaciones de noviazgo, en relaciones matrimoniales, en relaciones familiares. Cómo hay personas con malas intenciones que comienzan a ganar y comienzan a sembrar la discordia hablando mal de otros y comienzan a hablar discordia, a hablar chismería, blasfemias, calumnias para ganar partido, para ganar el corazón,
para que ellos puedan ser, en cierta manera, tener estas relaciones egoístas, tener estas amistades de manera egoísta, dividiendo, aborreciendo. Y esto se ve también en relaciones de amistad, en relaciones matrimoniales, en relaciones de noviazgo también. Se ve mucho esto. El ser aclanados, el tener una relación egoísta, un grupo egoísta. ¿Sabes? Tienes que abrir bien tus ojos si tú tienes alguna persona de esa manera que está ganando tu corazón, que está haciendo, te está mal influenciando. ¿De qué manera tú puedes mirar y ver si realmente te están mal influenciando o no? ¿Cuándo? Cuando las personas, para ganar ventaja o ganar tu corazón, comienzan a hablar mal de otros, comienzan a hablar mal de otras personas, sin fundamento a veces. Eso no es correcto. Vamos a mirar aquí que eso no es correcto. Abimelech entonces, como muchos otros, hacen campaña, ganando el corazón de la gente, siendo muy amables, siendo muy cariñosos, siendo muy dadivosos, siendo a veces personas, entre comillas, muy especiales. Tenga cuidado. Esas personas que son muy aduladoras, esas personas que son muy lisonjeras, esas personas, como decimos, que siempre están viendo las cosas buenas suyas y que siempre lo están criticando para bien y que siempre lo están adulando. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con ese tipo de personas, porque esas personas tienen otra intención. Tienen otra intención. Y no es buena esa intención. Y no es sana esa intención. Debe tener cuidado, debe abrir sus ojos. ¿Qué es lo que pasa también aquí? ¿Y qué es lo que sucede también a nivel de congregación, a nivel de iglesia? Esto sucede mucho y esto se ve mucho cuando hay personas que se autoproclaman líderes descalificando a otros. El Señor inspiró al profeta Jeremías para hablar un punto importante acerca de aquellos que hablan en nombre de Dios. Y me llamó la atención cómo el profeta Jeremías caracteriza aquí y da muestras y evidencias de las características de los falsos maestros. ¿De qué manera? Dice en Jeremías capítulo 23, en el versículo 29, dice lo siguiente. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aquí nosotros vemos una característica principal de aquellos hombres que no han sido enviados por Dios. ¿Cuál es la característica principal y que se repite en todos y a través de los tiempos? ¿Cuál es la característica principal? Son muy cariñosos. Son muy cariñosos. Cambian hasta el tono de su voz, cambian su apariencia. E incluso te miran con compasión. Te miran con mucha compasión. Yo no estoy en contra de aquellas personas que sí son genuinas, pero ¿sabes qué? Debemos nosotros tener algo que es importante considerar como creyentes. ¿Sabes qué es? El discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. Discernir a las personas que son muy amables en demasía, que son exageradamente cariñosos y que no es normal en ellos. Hay que tener cuidado, porque no será que ellos estén ganando nuestro corazón, no será que ellos nos están levantando para que después nosotros podamos comprometernos y ser parte de su condición o de lo que ellos quieran alcanzar. Hay que tener cuidado, hay que tener ojo con eso, hay que tener mucho ojo con ese tipo de personas. Nosotros como creyentes no debemos tener siquiera una apariencia de piedad. ¿Sabe los que tenían una apariencia de piedad y eran totalmente hipócritas y sepulcros blanqueados? Que así Jesús los descubrió y los denunció públicamente, los fariseos. Los fariseos. Y el Señor Jesucristo fue duro con estas personas que eran de esta manera, de estas características, que eran muy religiosos, que eran muy devotos, se veían muy religiosos, se veían muy devotos, se veían que cumplían mucho la ley y aplicaban la ley con justicia, eran muy severos.
pero por dentro sus corazones estaban completamente lejos de Dios. ¿Y por qué ellos eran de esa manera? Porque ellos anhelaban que la gente los llamara maestros, se sentaban en los primeros asientos porque ellos querían que la gente los reconociera como los primeros maestros, como los maestros. Así también hay hombres inescrupulosos que tienen esta ambición, la misma ambición de Abimelech, que comienzan a hacer en primera instancia este trabajo en la gente para ganar su corazón. Hay que tener cuidado con ese tipo de personas porque esas personas son muy peligrosas. La ambición con mala intención es muy peligrosa, muy peligrosa. La ambición de muchos este tipo de personas tiene por objetivo ocupar un cargo, una responsabilidad al cual Dios no los ha llamado. Y ese fue el gran daño y el gran mal de Abimelech. Sigamos leyendo. Entonces dijimos que en estos primeros 3 versículos Abimelech planteó una situación, pero aparte de plantear esta situación que fue muy inteligente, no le dio más opción a sus familiares, que solamente sus familiares debían poner sus ojos en él, y así lo hicieron. Sus familiares pusieron los ojos en Abimelech. Por lo tanto, primer punto ganado para Abimelech. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 9, versículo 4. Dice así: y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Entonces se ganó el apoyo afectivo de su familia, lo escogieron rey. Y no solo eso, sino que también le dan apoyo monetario. Pero mire usted, por favor, el origen de este apoyo monetario. Le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit. ¿Quién era Baal-Berit? Un dios pagano, un ídolo pagano, la cual de ahí vienen los recursos para la campaña, para el reinado de Abimelech. Cuando Abimelech toma este dinero con su afán de reinar, con su ambición de reinar, aquí nosotros podemos mirar y ver que la ambición de reinar a Abimelech lo cegó. Lo cegó. Aquí ya la ambición de reinar el pueblo de Dios, fíjate en qué va. Por una persona que no fue llamada por Dios, ganó el corazón de la familia. Y aquí ahora, al tener este recurso, este dinero, y al darse cuenta que va todo encaminado de acuerdo al plan que él trazó, aquí ocurre algo interesante. Él está cegado por la ambición. Y como él no quería ninguna competencia, entonces, ¿qué hace con ese dinero? Va a Ofra, a la ciudad de Ofra, a la ciudad de sus padres, a la ciudad donde están sus medios hermanos. Y dice aquí que contrata a estos hombres ociosos, vagabundos. Y eso es muy importante también poder mirar y observar a modo de enseñanza. Que este tipo de personas que tratan de hacer algo que Dios no los llamó, se rodean de personas que son iguales que ellos o peores que ellos. Vagabundos, ociosos, personas que andan de aquí para allá, no tienen un rumbo fijo, personas que sus familias están completamente destruidas, personas que no tienen un norte y personas que la verdad es que si son reclutados por este tipo de cosas, por este tipo de personas, son también personas que quieren sacar un provecho. Pues aquí dice la Biblia que Abimelech recluta a este tipo de personas ociosas, vagabundos y asesinos, y los contrata, dice. Cuando dice contratarlo, es decir que está haciendo un compromiso con ellos. Está haciendo un compromiso con ellos. ¿Y en qué consistía este compromiso? En que estos hombres debían asesinar ¿a quién? A sus hermanos. A sus hermanos, hijos de su padre. Debía asesinarlo y así fue. Ahora, es interesante poder mirar aquí un detalle que señala aquí el escritor,
porque dice aquí, el versículo 5, que viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal, 70 varones. Y esto es interesante poder destacar aquí, sobre una misma piedra, dice. ¿Cómo así? Eh, Nosotros vemos aquí que cuando dice que mató a sus hermanos sobre una misma piedra, hay algunos comentaristas bíblicos que señalan y dicen que Abimelech puso a sus hermanos todos arrodillados sobre una piedra, dando a entender que la muerte de estos hermanos, de sus hermanos, era una ofrenda a Baal, era un sacrificio humano a Baal Berit, en agradecimiento a el apoyo y al recurso monetario que Baal Berit le está dando para su reinado en Israel. ¿Qué podemos decir de esto? Que detrás de todo esto, detrás de todo este plan siniestro de destrucción y de autoproclamación como rey, está Baal Berit. Podríamos decir en este tiempo, está Satanás. Y calza muy bien y tiene mucho sentido lo que la Biblia nos enseña como principio cuando estos hombres se autoproclaman líderes. Quien está detrás de todo esto es Satanás. Y mira de qué manera opera Satanás. Primero ganando el corazón de las personas. Segundo, destruyendo el corazón de las personas. Destruyendo las personas, dividiendo, blasfemando, asesinando, dice la Escritura. Así que, pero Satanás cuando te da, él nunca te va a dar, él nunca le va a dar a la persona sin esperar recibir nada a cambio. Eso es muy importante también poder observar. Aquí, Abimelech, si bien es cierto, su campaña está siendo financiada por Satanás mismo. Está siendo financiada por Satanás mismo. Y él lo ve como un recurso, y él lo ve como una prosperidad, y él lo ve como algo que es próspero, él lo ve como que algo como que está fluyendo y que, entre comillas, Dios está con él. Sí, Dios está con él, pero no es el Dios de la Biblia. Y así también hay muchas personas, de la misma manera. Hay personas que dicen, pero si estamos en el camino correcto, pero si estamos Dios nos está bendiciendo por los recursos que tenemos, por la audiencia que tenemos, por la gente que nos escucha, por la gente que nos ve. Sí, Dios te está bendiciendo, pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia establece parámetros y normas que son inamovibles. Son inamovibles. Aquí nosotros vemos claramente que hay una norma de Dios para aquel que ha sido llamado por Dios. El que no ha sido llamado por Dios, entonces tiene que sostener esa obra, que es lo que está haciendo aquí, o lo que va a comenzar a hacer aquí Abimelech. Entonces, pero resulta que dice aquí el versículo 5 que no mató a todos los hermanos, a todos los hijos de Gedeón, sino que quedó uno vivo, Jotam dice, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió, dice. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. ¿Qué sucede aquí? Primero, dice que Jotam, hijo de Gedeón, arrancó, se escondió, no lo mataron. Jotam significa, su nombre significa el Señor es justo. Mira qué interesante. Su nombre significa el Señor es justo. Ahora, cuando mueren supuestamente todos los hijos de Gedeón, ya supuestamente Abimelech no tenía competencia alguna para su reino, entonces todo el pueblo, en la casa de Milo, dice, toda la casa de Milo, todo el pueblo de Siquem, mira qué interesante aquí la analogía, el detalle que hace el escritor, dice que viene toda la casa de Siquem. Volvamos al punto. ¿Quiénes eran los que estaban en la casa de Siquem? ¿Quiénes eran los que estaban en la ciudad de Siquem? ¿Quiénes eran? Toda la familia de Abimelech. Segundo punto, viene también, dice, toda la casa de Milo, que en hebreo es Milo, significa baluarte. Esta ciudad era una especie de fortaleza militar que se hallaba sobre un terraplén, dice. Era más bien una especie de cuartel militar. Entonces, claro, dos puntos importantes que aquí Abimelech está teniendo para su autoproclamación de rey. Primero, su familia. Segundo, las fuerzas armadas
porque él necesita resguardo, porque él necesita custodia, porque él necesita también apoyo militar. ¿Te fijas cómo se va urdiendo aquí, cómo se va cumpliendo el plan de autoproclamación de Abimelech? Entonces, después de que Siquem y después de que la mayoría del pueblo ve la destrucción de estos reyes, ¿sabe lo que hacen? Inmediatamente entonces se reúnen, dice, en este lugar llamado la llanura del Pilar. Y qué coincidencia, entre comillas coincidencia, porque debes entender tú, hermano y hermana, que para Dios no existen casualidades. Y por lo tanto aquí cuando todo el pueblo se reúne, aquí en la llanura del Pilar, en la llanura del Pilar fue un lugar donde Josué había leído y había puesto la copia de la ley de Jehová, llamando a todo el pueblo a la obediencia de Jehová. Esa misma ley que acabamos de leer, cuando Dios dice que Él iba a poner rey de acuerdo al cual Dios había llamado, esa misma ley, aquí en ese mismo lugar, está el pueblo levantando a un rey que Dios no llamó, lo que eso significa que en ese mismo lugar y de esa misma forma, el pueblo de Israel y Abimelech están afrentando y deshonrando y desafiando e insultando, blasfemando el nombre de Dios, quien gobernaba sobre ellos. Recuerde por favor usted esto, que si en algo correcto tuvo Gedeón en su tiempo fue que él tenía muy claro lo que Dios, quién estaba reinando sobre ellos y era Dios. ¿Se acuerda cuando Israel le dice, gobierna tú sobre nosotros? Y Gedeón dice, yo no voy a gobernar sobre ustedes porque Dios es quien gobierna sobre nosotros. Lo que está diciendo Gedeón ahí, yo no voy a desafiar y yo no voy a usurpar el lugar de Dios. ¿Quién quiso usurpar el lugar de Dios? Satanás, lo vimos al principio. Quiso usurpar el lugar de Dios y fue desechado. Fue cortado, dice, fue desechado. Entonces aquí nosotros podemos ver también una enseñanza puntual con respecto a esto, un principio puntual con respecto a esto. Dios es quien pone a los hombres, Dios es quien pone a los líderes, es Dios quien pone las autoridades. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es someternos a esas autoridades. Sean como sean esas autoridades, hagan lo que haga esa autoridad, está por sobre nosotros y nosotros le debemos respeto, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, eso es lo que enseña la Biblia. Porque de lo contrario estamos resistiendo no a la autoridad, estamos resistiendo a Dios, porque Dios quien puso la autoridad. Por lo tanto, cuando nosotros nos rebelamos contra la autoridad que ha sido puesta por Dios, estamos resistiendo a Dios y hay que tener cuidado con eso. Recuerda cuando el pueblo de Israel, después en muchos años después de este suceso, de este evento, ya cuando el pueblo de Israel estaba establecido, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios, guiado por Dios, instruido por Dios, era lo que se llamaba la teocracia, Dios gobernando sobre su pueblo. Cuando el pueblo de Israel también en otra oportunidad dijo, nosotros ya queremos un rey como las otras naciones. Y así ellos, ¿cierto?, le piden a Samuel, al profeta Samuel, nosotros queremos un rey sobre nosotros, un rey que gobierne como las otras naciones sobre nosotros. Y Samuel quería hacerlos entender y quería hacerles ver que estaban en un gravísimo error porque estaban usurpando y estaban desafiando a Dios. Bueno, Samuel con esa congoja, con ese dolor en su corazón, Samuel va y le dice, Dios, mira lo que quiere hacer el pueblo, quieren un rey. Entonces, ¿qué le dice Dios? Esas palabras son importantes. Las palabras de Dios. Dios le dice, Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti. Así dice Dios, me están desechando a mí. Entonces es importante entender esto, de que la ambición, cuando tiene mala intención, la verdad es que se está, y en este caso puntual, usurpando un lugar que no le corresponde, entonces está contra Dios, no contra la persona, está contra Dios. Debemos someternos a toda autoridad puesta por Dios, dice el apóstol Pablo en capítulo 13 del libro de Romanos, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios y no por el hombre. Y a la autoridad debemos someternos para guardar el orden, para guardar la ley, para guardarnos, para cuidarnos, protegernos. Las autoridades son puestas para eso. Cuando se habla de autoridad no solamente se habla de la jerarquía
espiritual, por decirlo así, de iglesia, sino en todo orden de cosas. Debemos someternos, para ser más puntual, al presidente. Me guste el color político que tenga o no me guste, ese no es el punto. El punto es que es una autoridad que Dios puso y me debo someter. Me debo someter. Que haga bien, que haga mal, no me compete a mí juzgarlo, eso es Dios. Él tendrá que dar una cuenta delante de Dios. Nosotros que hemos sido llamados por Dios, tendremos que dar una cuenta delante de Dios. Por tanto, si tú no has sido llamado por Dios y estás ocupando un lugar que no te corresponde, entonces el mensaje aquí es que te arrepientas, porque tus días van a terminar muy mal, van a terminar muy mal. Y si tú estás ganando ventaja, ganando el corazón de personas, descalificando a otros, dividiendo, destruyendo, blasfemando, aborreciendo, ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque estás contra Dios. Estás destruyendo la obra de Dios, y eso es muy peligroso, porque estás confrontando cara a cara a Dios. Y la Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, lo dice la Biblia. Entonces, lo que nos demuestra aquí que todos los que se autoproclaman líderes siempre les va a ir bien en todo. Eso es un hecho, les va a ir bien en todo, serán prósperos en sus congregaciones. Pero insisto en esto, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Es Satanás. Hay personas que están en el engaño diciendo, pero estamos bien. Yo he escuchado personas que han dicho, estamos consolidados. Pero mira cómo empezaron. ¿Quién está detrás de todo eso? O sea, Dios entonces, para poder hacer una obra, para poder hacer su obra, entonces Dios tiene que empezar a dividir, destruir a personas. No, Señor, así no es la obra de Dios. Así no comienza la obra de Dios. Así no empieza la obra de Dios. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino a unir, Satanás viene a dividir. El Señor une, el Señor manifiesta su poder, el Señor dice que la gente va a conocer que somos sus seguidores. Si tuvieres, ¿qué dice? Aborrecimiento contra el hermano, parcialización, que estemos aclanados en un grupo. La gente va a conocer que sois mis discípulos si tuvieres amor unos por otros, dice. Por lo tanto, aquí Abimelech comienza a destruir. ¿Y quién está detrás de todo esto? Es Satanás. De la misma manera también hay personas que se encargan de hacer este tipo de cosas, de asesinar a quienes, a sus hermanos, para alcanzar sus fines egoístas, ambiciosos, lejos de Dios. Y qué paradójico, hermano, y qué contradictorio, porque dividen, asesinan, aborrecen, descalifican, entre comillas, para hacer la obra de Dios. Es muy contrario a lo que enseña la Escritura, muy contrario a lo que dice la Escritura aquí. La Biblia dice, hermanos, Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice, homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. ¿De qué manera yo puedo matar a mi hermano? Descalificándolo, insisto en esto. ¿De qué manera yo puedo ser una piedra de tropiezo para la iglesia? Ocupando un lugar al cual Dios no me ha llamado. Pero yo insisto e insistimos en cumplir estos objetivos y estas ambiciones. Es pecado a los ojos de Dios totalmente. Y eso es lo que está haciendo aquí Abimelech. Ya está destruyendo a su familia, ya destruyó a sus hermanos por competir, porque él quiere gobernar. Y con esto, e insisto en esto, porque este es el punto importante aquí, Abimelech está desafiando a Dios. Abimelech está confrontando a Dios, porque Dios no lo llamó. Abimelech quiere ocupar el cargo que Dios tiene, porque Dios reinaba sobre Israel. Y Abimelech quería ser rey. O sea, ¿qué quería hacer? Hacer un lado a Dios y reinar él. Y eso es peligroso. Sigamos leyendo Jueces capítulo 9, versículo 7. ¿Recuerda usted que cuando Abimelech mató a todos sus hermanos, uno se arrancó? Jotam. Jotam dice que se arrancó, se escondió. Jotam significa el Señor es justo, ¿se acuerda? Eso significa su nombre, el Señor es justo. Pues aquí
Esta es la escena. Abimelech mató a todos sus hermanos. Siquem está a favor de Abimelech. Milo, la ciudad, esta ciudad militar, por decirlo, esta guarnición militar, está a favor de Abimelech. Va todo el grupo a la ciudad, al lugar, donde Josué había leído la ley de Jehová, la cual aquel pueblo y Abimelech están desechando. En el mismo lugar autoproclaman rey a Abimelech. Están en plena fiesta, porque esta es la escena aquí, están en plena fiesta de celebración, contentos, felices, porque ya tenemos un rey, decía el pueblo, tenemos un rey, Abimelech. Entonces Jotam, aquí, el hermano dice de Abimelech, dice, se para sobre una cumbre, dice, se para sobre una cumbre, y llamando la atención, y siendo el agua fiestas, esa es la palabra correcta. Les arruinó la fiesta, le arruinó la celebración, porque se paró en un monte y le empieza a gritar lo siguiente. Leamos, por favor, capítulo 9, versículo 7. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser sobre los grandes sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Lo que vemos aquí, que Jotam está hablándoles una parábola. Jotam tenía poco tiempo para poder decirles una verdad a todos estos que estaban autoproclamando a un rey que Dios no había proclamado. Por tanto, tenía poco tiempo. ¿Por qué? Porque eran mayoría y podían matarlo. Entonces tenía poco tiempo Jotam para poder decirles una verdad. No halló mejor Jotam que hablarles por parábola. Aquí nosotros vemos aquí parábolas que tienen una verdad absoluta. Entonces Jotam aquí, él está usando en su parábola la imagen de estos árboles que estaban buscando un rey que los gobernara. Entonces, según esta parábola que menciona aquí Jotam, dice que los árboles estaban buscando un rey, en señal de Siquem y a Israel que estaban buscando un rey. Entonces se acercan al olivo, y el olivo con su valioso aceite dice, la verdad, que mi fruto es para honrar a Dios, y yo no voy a ser su rey. Luego van y le dicen a la higuera, con su fruto dulce, ¿sabes qué dice? Mi fruto, dice, es para honrar a Dios, yo no voy a ser su rey. Luego van a la vid con sus racimos de uva, que el fruto es los racimos de uva para hacer vino, para alegrar a Dios, dice, deleitar a Dios. Y a los hombres dice, yo no voy a ser su rey. Y todos estos árboles, dice, no quisieron aceptar la propuesta. ¿Por qué razón no quisieron aceptar la propuesta? Porque ellos tenían que sacrificar sus frutos para poder reinar. Tenían que, bien digo, sacrificar sus frutos para poder reinar sobre ellos. Y ellos no estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque estos árboles están reconociendo a Dios, honrando a Dios, que Él es rey. O sea, si ellos se tienen que sacrificar, se van a sacrificar para el verdadero rey, que es Dios por sobre ellos. Por tanto, lo rechazaron. Lo rechazaron completamente. Y no estaban dispuestos a hacerlo. Porque sus frutos, dice, honraban a Dios, servían a Dios, para el deleite de Dios. Lo tenían claro. Eso es lo que está diciendo aquí, en el rechazo de estos tres árboles. El olivo,
la higuera y la vid. Lo tenían muy claro. Por lo tanto, el único candidato que quedaba para que fuera rey sobre estos árboles, de acuerdo a esta parábola, era la zarza, dice. La zarza, ¿qué es la zarza? Es un arbusto de no más de 50 centímetros de altura, pequeñísimo, que no tiene ningún fruto. Por lo demás, el único fruto que tiene es espinas. Para lo único que sirve es para hacer un estorbo en el camino, y aparte de eso, para estorbar la agricultura, es maleza. Y lo otro también, que la única utilidad que se le puede dar a esos arbustos es leña para el fuego, nada más que eso. Pero mira cómo se presenta aquí esta zarza, versículo 14, y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza aquí, la verdad es que tenía un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, porque la zarza aquí, siendo lo que era la descripción que acabamos de dar, un arbusto insignificante, un obstáculo que sirve solo, que no da ningún fruto, que es un estorbo, que es maleza, que solo sirve para dar leña, para aumentar el fuego, respondió a los árboles, versículo 15, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y mira esto, abrigaos bajo mi sombra, dice, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, aquí nosotros podemos mirar que esta parábola que les lanza Jotam, arruinándoles la fiesta de celebración que tenía Israel o el pueblo ahí, en autoproclamar rey a Abimelech, la verdad es que le está dando firme en el orgullo a Abimelech, porque debemos entender que la zarza está representando aquí, o está representada aquí, ¿por quién? Por Abimelech, que no es nada, que es un estorbo, que es algo insignificante, que es maleza y que solamente sirve ¿para qué? Para el fuego. Pero, por favor, no deje pasar este detalle importante, que esas son las características de un hombre ambicioso, de un hombre orgulloso, de un hombre soberbio. Es insignificante, es un estorbo, su fruto es, lo único es espinas, no te puedes acercar a él porque todo lo sabe, y lo que no lo sabe lo inventa. Y chita, ¿qué inventa? Y la verdad es que son personas que orgullosas, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, tienen un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Aparte de eso son personas ciegas por la ambición, son ciegos por la ambición, por el poder, quieren tener poder, quieren tener la autoridad, quieren subyugar a otros. Jesús dijo en una oportunidad hablando a sus discípulos, ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos. Y los gobernantes de las naciones quieren que las naciones los llamen a ellos bienhechores. Más entre vosotros, dice, más entre vosotros, más en este reino, dijo Jesús, no será así. No será así. El que quiere ser mayor entre ustedes debe ser el siervo de todos. Debe ser el siervo de todos. Y Jesús es nuestro gran ejemplo a seguir. Por lo tanto, aquí Abimelech era representado por esta zarza espinosa, para ser incapaz, que era en el fondo incapaz de gobernar al pueblo de Israel. Pero Abimelech tenía un mayor concepto de sí, se creía un árbol imponente. Pero sin embargo Jotam le dice la verdad. A través de esta parábola Jotam le dice la verdad. Esta es tu realidad, hermanos. Todos nosotros en algún minuto hemos vivido tiempos de soberbia, de orgullo. En lo personal yo he vivido tiempos de orgullo, debo reconocerlo. Tiempos de orgullo, tiempos de soberbia. Les quiero contar una anécdota muy particular que me sucedió. En una oportunidad me invitaron a un matrimonio. Y resulta que en ese matrimonio el pastor estaba realizando la ceremonia. Y yo, como ya había hecho algunas ceremonias anteriores, entonces yo empecé como a colar, por decirlo así, a filtrar. Comencé en cierta manera a comparar, comencé orgullosamente, comencé a
a decir, pero le faltó esto, yo diría esto, si yo estuviera en su lugar yo habría dicho esto, si yo hubiese estado en lugar de él, la verdad es que lo haría mejor. Yo creo que sí, en comparación con el pastor, la verdad es que yo soy mejor. Bueno, orgullo, orgullo, soberbia, teniendo un mayor concepto de creyéndose alguien que no es. Pues ¿sabe qué? ¿De qué manera Dios me humilló? En que había que ir a la recepción porque me invitaron a la recepción y la recepción quedaba lejos del lugar donde se había hecho la ceremonia. Así que voy a la recepción y resulta, hermanos, que yo de traje, de corbata, como corresponde a una ceremonia de esa envergadura, no había un vehículo disponible. En ese tiempo no teníamos vehículo, no había un vehículo disponible. Para hacer corta la historia, hermanos, mi esposa se tuvo que ir con el chofer sentado adelante en una camioneta abierta atrás, que en esa camioneta servía para cargar verduras de la feria, y en esa camioneta la verdad es que mi esposa, y no cabía más en la cabina, no había más espacio en la cabina, así que se fue el chofer, que era mi cuñado, el chofer, mi esposa, la esposa de mi cuñado, que estaban ahí. Y adivinen dónde me fui yo. Correcto. Atrás. Sentado atrás, de traje, corbata, en medio de todas las verduras, mirando la luna, mirando el cielo, saltando ahí, mientras mi cuñado manejaba hacia el lugar, y ahí Dios me humilló. Tuve que pedirle perdón a Dios. Porque a veces uno tiene sus tratos con Dios, y Dios te habla ahí al corazón. Te habla ahí al corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí con Jotam? Lo que quiero señalar aquí, está poniendo en advertencia. La palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad y con nuestra condición. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes realmente somos? ¿Sabe quiénes somos nosotros? Nada. No somos nadie a los ojos de Dios. Por eso, hermanos, debemos guardarnos del orgullo, de la soberbia. Dios te ha bendecido. Recuerda, me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando Pablo dice, yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo, que Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo, y da su currículum lo que era antes. Yo también le doy gracias a mi Señor Jesucristo, porque Él me tiene por fiel poniéndome en este ministerio, la cual yo no anhelé, pero le agradezco a Dios, porque este es un maravilloso privilegio de poder estar en comunión y poder servir en su obra. Así que la razón, aquí vemos que el pueblo de Siquem, vamos a mirar después, el pueblo de Siquem no cosechó aceite, note esto por favor, no cosechó aceite, de los olivos, no cosechó higos de las higueras, ni tampoco cosechó vinos de las vides. Adivine qué cosechó después Israel al tener esta decisión. Cosecharon espinos que le fueron estorbo, que no les dio ningún fruto, al contrario, fue un dolor de cabeza para ellos. Eso es lo que cosecharon. Una persona orgullosa, una persona ambiciosa, una persona que se pone en el lugar que Dios no lo ha puesto, una persona que gana ventaja sobre otros, ganando el corazón de otros, descalificando a otros. Una persona ambiciosa es una persona ciega, una persona soberbia, una persona altiva. Pues la altivez de espíritu, dice, antes de la caída viene, ¿qué dice? La altivez de espíritu. Pero debemos dar gracias a Dios, que tal vez usted esté viviendo en esa condición. ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios? Porque hoy día usted tiene el tiempo de cambiar. Porque hoy día usted tiene el tiempo de cambiar si se arrepiente de sus pecados. Si no, va a terminar como Abimelech. En conclusión a esta primera parte, entonces, nunca nosotros debemos tener un mayor concepto de sí del que realmente debemos tener. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura, con equilibrio. Entonces, esta parábola habla del hombre ambicioso, orgulloso, que tiene un solo objetivo en su mente. ¿Cuál? Ser reconocido, ser admirado por la gente,
sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Al contrario, está desafiando a Dios, yéndose contra Dios, sin importar el costo que esto signifique, que muchas veces el costo es alto. Destruir la familia, destruir la reputación, el testimonio de otros para alcanzar tu objetivo. La ley de la selva, la ley del más fuerte, que lamentablemente, si bien es cierto, lo reconocemos que eso se ve en el mundo, pero eso también se ve dentro de la iglesia del Señor, que no debiera ser, que no debiera ser. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento a Diótrefes y Demetrio. ¿Quién era Diótrefes? ¿Quién era Demetrio? Eso aparece en Tercera de Juan. Diótrefes, un hombre que era un obstáculo, un hombre que era un mal ejemplo, un hombre que era un mal testimonio en la iglesia del Señor, un hombre que era una zarza espinosa, con espinos, una zarza con espinas que hace daño, importante, y que es una maleza y que solo sirve para el fuego. Pero Demetrio era un buen ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que era digno de imitar. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos aprender esta primera lección. ¿Estás tú ganando ventaja? ¿Estás tú ganando adeptos a tu causa, descalificando a otros? Eso es orgullo. Eso no tiene ninguna diferencia con la actitud de Abimelech. Estás haciendo lo mismo. ¿Estás tú ganando una relación que no es natural, sino una relación de amistad, descalificando a otros, siendo de una manera egoísta, ambiciosa? ¿Estás tú escalando en tu trabajo de buena manera o de mala manera, de mala forma, criticando, boicoteando, criticando mal a tus compañeros, a tu jefe, porque tú quieres ocupar ese lugar? Déjame decirte que si eres cristiano, estás en gravísimo pecado, estás en un pecado de orgullo, de soberbia. El orgullo y la ambición nos ciega. ¿Estás tú comparándote con los demás, siendo un mejor líder que los demás, descalificando a otros, criticando a otros, evaluando el trabajo de otros de acuerdo a tu criterio? Porque déjame decirte aquí que nadie está puesto aquí para evaluar, ni juzgar, ni calificar. Eso lo hace Dios, porque es la iglesia de Dios. Y no es tu iglesia, y no es la iglesia de nadie, es la iglesia de Dios. Él es rey sobre nosotros. Pero si tú estás en esa posición, si tú estás en esa actitud, déjame decirte que estás en pecado de orgullo. Y tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Si estás buscando la iglesia perfecta, déjame decirte que no la vas a encontrar. Porque hay algunos que se van tras iglesias perfectas. Hay algunos que critican y dicen, yo me voy de esta iglesia, porque esta iglesia es imperfecta. Entonces vas a hacer una iglesia mejor. Vas a servir a Dios de la manera en que tú crees. Déjame decirte que estás ocupando el lugar de Dios, porque Dios llama lo vil. No te olvides de esto. Dios llama lo vil, lo menospreciado, lo desechado, para que Él se glorifique. Y eso es lo que todos nosotros somos. Quiero terminar con esto, esta primera parte. La Biblia dice en Proverbios 21:4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Abimelech tuvo altivez de ojos. Abimelech tuvo orgullo de corazón, porque no quería ninguna competencia y eliminó a todos los que tenía a su haber, que eran sus hermanos, su familia. Abimelech tenía pensamientos impíos, porque él estaba confrontando y desafiando a Dios. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Esa es la advertencia que Dios nos da aquí. En conclusión, entonces, a esta primera parte, la ambición de la persona que quiere tener una posición de liderazgo sin tener un llamado de Dios, la advertencia es la siguiente. Número 1, esa persona hará todo lo que esté a su alcance para ganar el corazón de su familia, amigos y cercanos para su propio beneficio. Número 2, esa persona que tiene esa ambición de tener una posición de liderazgo sin tener un llamado de Dios, hará todo lo que esté a su alcance para sostener humanamente su liderazgo. Y no Dios.
Número 3, la ambición de la persona que quiere tener una posición de liderazgo sin tener un llamado de Dios en su vida, se caracteriza por rechazar de plano absolutamente la autoridad que ha sido puesta por Dios. ¿Por qué? Porque es obvio, quiere ocupar ese lugar que Dios no le ha dado. Advertencias que se ve en todo orden de cosas, en relaciones de amistades, matrimonios, noviazgos, etcétera, etcétera, laborales, se ven todo tipo de cosas. No te dejes guiar por el orgullo, por la ambición, por la soberbia, porque vas a terminar así, de esa manera, y vas a terminar haciendo lo que Abimelech está haciendo. Vamos entonces a orar por esta palabra y luego vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Oramos a Dios. Dios, oramos y te damos gracias por la advertencia que tú nos das a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido orgullosos, soberbios y ambiciosos con mala intención. Limpia nuestro corazón y nuestra vida. Perdónanos, Dios, porque a veces, Señor, hemos hablado mal, Señor, de nuestros hermanos, aborreciéndolos, Señor. Y al aborrecer a nuestro hermano, tu palabra dice que nos hace homicidas, Señor, y ningún homicida entrará al reino de los cielos. Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por compararnos con otros, pensando hacerlo nosotros mejor que otros, Señor. Y eso es nada más, Señor, que la muestra del corazón, de un corazón orgulloso y soberbio. Líbranos de eso, Señor. Manténnos, Señor, siempre en humildad, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, tus pisadas, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, tu actitud, Señor. Que podamos ser humildes, Señor. Así como tú lo fuiste, Señor, cuando estuviste entre nosotros, Señor. Ayúdanos a ser siervos, Señor, y servir a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Tu palabra dice, Señor, que todo aquel que se enaltece será humillado. Y todo aquel que se humilla será enaltecido. Dios, queremos ser humildes, Señor, delante de ti. Pues te pedimos en esta mañana que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas y de todas aquellas actitudes orgullosas y soberbias y ambiciosas que muchas veces nosotros demostramos, Señor. Perdónanos, Dios, y limpia nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a compartir la comunión. El Señor Jesucristo, en señal de servicio, en señal de sacrificio, por amor, el Señor Jesucristo se sentó en una mesa con sus discípulos. Y mire el ramillete que tenía de seguidores, hombres que entre ellos tenían muchas diferencias, que entre ellos no, lejos de Jesús, ellos se odiaban. Había publicanos, había hombres revolucionarios, había pescadores, en fin. Y todo este grupo de personas, el Señor los llamó y logró unirlos en una mesa y sentarlos en una mesa para no darles un sermón de cómo tenían que ellos vivir y ser. No sermonearlos y decirle a ustedes en forma práctica, en forma teórica, ustedes tienen que seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3, en conclusión, esto es lo que tienen que... Sino que el Señor con su vida les demostró con su vida lo que es realmente el servicio y la humildad y el amor. Con su vida y con su actitud les demostró la gracia, la misericordia y el perdón. Con su actitud. Aún sabiendo Jesús, ¿y por qué decimos que fue humilde? Porque Jesús sabía que de todo ese grupo de discípulos, ya uno ya lo estaba vendiendo, que era Judas Iscariote. Pues de todo ese grupo no había en nadie que Jesús pudiera tener una esperanza, un alivio, porque Jesús sabía que cuando lo tomaran prisionero y lo crucificaran, ese grupo lo iba a dejar solo, y uno de ellos lo iba a abandonar, lo iba a negar. Pero aún así Jesús no cambió con ellos, los amó. Los amó. Que es la misma actitud que nosotros debemos tener con aquellas personas que nos han hecho daño, o con aquellas personas que han dividido el cuerpo de Cristo, con aquellas personas que en su engaño, en su ambición, en su maldad, como Abimelech, han destrozado, han aborrecido, han asesinado espiritualmente a personas, descalificando a personas, aplicándoles el juicio, creyendo ser más justos que Dios, y han aplicado el juicio y no la gracia de Dios, siendo que
que Dios nos enseña su gracia, su amor, su misericordia, que no están dispuestos a perdonar ni ser perdonados, que son fariseos. Pues mi oración, lo que Dios me ha enseñado es que debemos amarnos unos a otros y también a ellos. Eso es lo que me enseña la Biblia. Pero con el amor de Dios, con su gracia, amarlos y orar por ellos. Que Dios abra sus mentes, sus corazones, para que ellos puedan también recapacitar y volver al camino. Porque Jesús hizo eso. Jesús no cambió con los discípulos. Sabiendo lo que ellos iban a hacer, Jesús les amó. Y Jesús se entregó. Y es lo que vamos a hacer nosotros esta mañana a través de estos elementos simbólicos. Preparen su copa, sus vasos para compartir la Santa Cena. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, hermanos, juntos vamos a comer el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que fue partido por todos nosotros. Comamos juntos el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Tomemos juntos el jugo. Quiero repetir lo que Jesús dice aquí. Bebed de ella todos. No hizo diferencia. Jesús no hace diferencia. Jesús nos ama. Por esa razón Jesús nos advierte para no seguir en esta actitud orgullosa y soberbia. Bebed de ella todo, porque es mi sangre. Es mi sangre, dice Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario con un objetivo principal. Hacer un compromiso con nosotros del nuevo pacto hecho en mi sangre, que por muchos es derramada para rescatarnos del pecado, para redimirnos del pecado. Ese es el objetivo que tiene Jesús. Y no solo eso, no solo se queda ahí, sino que Jesús dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No solo se quedó ahí, sino que nos da una esperanza de estar juntos en la eternidad con Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es su esperanza. ¿Está usted viviendo entonces tal vez en esa etapa de soberbia, de ambiciones? Hermano, recapacite, deténgase, arrodíllese, pídale a Dios que lo perdone de todos sus pecados. Y Él está dispuesto a perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les bendiga mucho, que tengan una linda semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Y no se olviden mañana los varones. Quiero invitar a todos los varones para mañana, a todos por favor, a las 20 horas, a conectarse con nosotros a la reunión de varones. Mañana tenemos un invitado especial que nos va a enseñar la palabra, va a compartir con nosotros la palabra, así que quiero invitarlos a todos a que se conecten, por favor, a escuchar la enseñanza. Oramos a Dios y damos gracias por su palabra. Dios, gracias te damos por esta enseñanza, pedimos tu bendición sobre cada uno. Oramos, Dios, que tú bendigas a cada hermano y hermana, Señor. Ayúdanos, Señor, en este camino que estamos, Señor, siguiendo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, líbranos del mal, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder amar y ser amados, Señor, a perdonar y ser perdonados. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Señor, a ser misericordiosos, justos delante de ti, Señor, mostrando siempre el amor a nuestros hermanos, ese amor que tú nos das. Ese amor, Señor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor que nunca deja de ser. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición por las ofrendas, los diezmos, lo que cada uno de nosotros ha apartado, Señor, para en obediencia a tu palabra, a tu mandamiento. Rogamos, Dios, tu bendición. Bendice tu congregación, bendice tu iglesia, bendice a los pastores, bendice a la iglesia que está puesta en el mundo, a la cual tú instruyes, edificas, exhortas, preparas para ese momento glorioso cuando nos llames a tu presencia. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho, que tengan una linda semana. Entonces, está puesto ahí los datos para que usted pueda ofrendar y hacer las transferencias correspondientes en ofrenda y en diezmo. Le quiero insistir, si usted está conectado por primera vez, esto no es para usted, no se sienta comprometido, por favor.
Esto no es para usted, no estamos pidiendo de su dinero absolutamente, porque creemos que Dios sostiene la obra, porque hemos sido llamados por Dios. Dios nos llamó, Dios nos sostiene. Cuando Dios termine su obra con nosotros, téngalo por seguro que se lo vamos a hacer saber de una manera inmediata. Así que, por el momento, Dios sigue sosteniéndonos, porque Dios nos llamó. Así, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, debilidades y errores, Dios nos llamó, porque Él nos ama. Debemos siempre estar presentes en eso. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana. Buenas tardes, mis hermanos, que tengan buena tarde. Bendiciones, adiós.